Primero que nada, un gusto tenernos nuevamente acá en nuestro canal para tratar el tema de la relación con los países del sudeste asiático. Hoy día tenemos la oportunidad de que nos acompañe un muy buen amigo y experto, don Alfonso Velázquez, al que le damos la bienvenida. Un gusto, Alfonso. Gracias, Andrés, por acompañarte. Antes de tratar de ASEAN, nos interesa comprender de ti algunas cosas, ¿no? Hemos tenido éxito en la aeroportación, pero ¿cuál es la realidad de la aeroportación? ¿Cómo estamos en la aeroportación en el Perú? Este año hemos marcado récords, ¿no? Hemos marcado récords, los números superando los 12.000 millones de dólares es una noticia importantísima, y las tareas están todavía pendientes. Si bien es cierto, en los últimos 20 años, Andrés, hemos crecido al doble dígito de lo que ha crecido el mundo en aeroportaciones. El mundo ha crecido al 15.6% y Perú al 8.2%. Eso significa que nos miran con admiración, con sorpresa, sobre todo Chile, que siempre fue el referente y siempre fue el papá en la apertura de los mercados y también en la enseñanza tecnológica y paquetes técnicos para nuestros cultivos. Hoy día nos mira con interés, con una sana envidia, y ha originado que muchos empresarios chilenos estén en Perú generando negocios también. Les ha favorecido esta cercanía y este encuentro peruano-chileno que ha permitido este crecimiento. Pero todavía tenemos pendientes importantes, ¿no? Que es la parte social. La parte social, la parte de la pequeña empresa, la parte de la empresa familiar, el agro familiar, la agricultura familiar. Entonces, ahí es donde tenemos que poner tanto privados como sector público nuestro interés. No solamente decir, vamos a lograr un proyecto de irrigación que va a favorecer a la pequeña agricultura. Lo usamos, pero tangiblemente no se da aún ese logro. Un ejemplo tangible, y nadie va a desmentirme seguramente, es que en Olmos inicialmente se hablaba que la primera parte del agua, la llegada del agua, los primeros beneficiarios iban a ser los agricultores de la llamada Valle Viejo, ¿no es cierto? Pero Valle Viejo, solo algunos tienen agua. Entonces, estos beneficiarios iniciales sobre los cuales se enfocó el proyecto desde un punto de vista económico-social, sobre todo social, no se cumple. Entonces quiero invocar, aprovechando esta parte de tu pregunta, quiero invocar que los próximos pasos que se den en este magnífico momento donde se habla de infraestructura, en Chaymochic, en Ancash, en Arequipa, que se piense realmente y se tangibilice cómo es que los pequeños productores van a poder tener esta ansiada agua, involucrándolos y volviéndolos parte del boom y este desarrollo. Entonces, eso es la agricultura, creciente, expectante, vamos a seguir creciendo seguramente por la resiliencia de los empresarios, pero tenemos que tener el mandato público-privado para que los pequeños también disfruten de este boom que está construyendo el Perú. Interesante. Ahora, con la experiencia que tienes, sería bueno que nos comentes cómo está el mercado mundial de la aeroportación, cómo es salir, a qué nos enfrentamos afuera. Hay cambios, hay mejoras, el mercado es más difícil, hay retos que enfrentar, hay gente que nos está haciendo una competencia fuerte, o estamos en un espacio libre y vacío donde podemos crecer con toda comodidad. Tu pregunta me hace recordar a mis inicios, cuando yo exportaba básicamente frijoles secos. Claro, y hoy día, Andrés, estamos celebrando el Día Internacional de las Leguminosas, de los frijoles, ¿no? Claro. Y bueno, eran momentos donde el Perú se orienta hacia la producción de frijoles. Perú siempre fue productor de menestras, de frijoles, pero para el consumo interno, el canario sobre todo, ¿no es cierto? Básicamente el canario y algunos frijoles blancos de la sierra. Pero se inicia una época, cuando yo era presidente del comité de menestras en ADEX, donde empezamos a mirar el frijol como una oportunidad de exportación. Entonces, me acuerdo que se forman los primeros comités con el Ministerio de Agricultura para buscar semilla, involucrar a Linía en que se produzca la semilla. Entendíamos que sin semilla no hay futuro. Sigue siendo un pendiente en este instante que haya suficiente semilla. Pero lo lindo era que poco a poco empezamos a conquistar los mercados.
inicialmente con el frijol Castilla, ¿no es cierto?, llamado en inglés el Black Eyed Bean, que era el frijol que más se producía en el norte, que podía exportarse. En ese entonces el frijol Andrés venía todo sucio, todo mezclado con picado. Poco a poco, con Indecopi, que manejaba en ese entonces las normas técnicas, se empiezan a clasificar, se empieza a hablar de normas técnicas peruanas. Porque antes, para vender, amigos, el contenedor de frijol había que enviar muestra y muestra. Ya con la norma técnica que dice frijol Castilla número 1 de Perú, que dice picados máximo 1.5%, impurezas 0.5%, dañados otros 0.5%. Ya tú sabes que vendes, solamente con la especificación es más fácil la dinámica. Entonces, la apertura de los mercados, competíamos con Estados Unidos en el frijol Castilla, involucramos el payar de Ica, abrimos los mercados de Arabia para los payares, España también para la paella valenciana, con el garrafón, como le llaman ellos. Fue una época linda, al mismo tiempo que aperturábamos mercados, se abrían las variedades y trabajamos muy de la mano con el INIA. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo está el mercado mundial crece en su demanda de productos del Perú? Frijoles menos ahora que en ese entonces. Hoy día nuestras frutas, nuestros arándanos, nuestras uvas, nuestras paltas, nuestros mangos, nuestras granadas, y que gustan por el sabor y la calidad, ¿no es verdad? Gustan mucho por... Alguien dijo que Dios es peruano, yo estoy creyendo realmente que Dios es peruano por el impulso y el crecimiento que tiene nuestra producción y ingresando al mercado. Pero surgen coyunturas como el del año pasado del ciclón Yaku, ¿no es cierto?, que nos contrajo totalmente la exportación del mango. Yo soy procesador, yo exporto mango congelado. El año pasado, Andrés, no pude hacer nada de mango, los precios se pusieron altísimos, altísimos, y aprovechó Vietnam. Vietnam entró con su mango congelado, barato, feo, respecto al mango Ken, pero estaba disponible. Entonces, el mundo está atento a los grandes cambios. El mundo está atento a ir probando, por supuesto, pero junto a esta coyuntura de producción y faltante, sí es cierto que el mundo también avanza socioeconómicamente, ¿no? El mundo avanza socioeconómicamente y hay capacidad de compra. Además, los consumidores buscan cada vez productos más sanos, que den mayor longevidad, más healthy, ¿no?, más salud, antioxidantes, ¿no es verdad? Y por supuesto premian aquellos países como el Perú que tienen en cuenta los mecanismos de la sostenibilidad del cultivo, ¿no? Esta propuesta de generar un entorno positivo en tu producción. Hoy día toda la producción que sale del Perú de las plantas tiene que ser plantas que estén certificados con su BRC, con su Quality Control, con todo tipo de certificaciones, inclusive sociales. Hay un certificado SMETA que viene y te evalúa, estás pagando la planilla, pagas a tiempo, cómo gana tu agricultor, cómo se viste en el trabajo, cumple con las formas de cómo se sienta, cómo las horas de descanso. Todo hay una preocupación para saber que el Perú está entre los grandes jugadores de la agroexportación mundial. Mira, Alfonso, no quiero tocar todavía Cian sin preguntarte por algo que es muy importante y es importante para los que nos escuchas. En el Ministerio de Agricultura, tu última presencia, aunque corta, pero muy valiosa, trajo una idea muy refrescante, que no nos durmiéramos en los laureles con lo que ya teníamos. Tú planteaste algo que a los que te escuchamos nos pareció muy interesante, la diversificación productiva. O sea, de pronto eso cachetea un poco a la política y dice, oye, no te quedes, espérate, no es lo único que podemos vender más. Y yo recuerdo ese fenómeno de la lana, un día no vendíamos ni uno y de pronto vendíamos más que cualquiera. Entonces, me gustaría que dedicaras unos minutos a que nos cuentes qué hay de posible en diversificación productiva ahora para la exportación peruana. ¿Es posible? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué planteas? Bueno, el crecimiento que tiene el Perú en sus cada vez mayor número de productos agroexportables es fruto de una diversificación, ¿no? Pero es diversificación que asume el empresario, ¿no es verdad? Asume el empresario por diferentes coyunturas, que trajo una planta a alguien y que le gustó. Por ejemplo, el mango. Tú sabes que nosotros antes exportábamos mucho mango Haden, mango Haden, pero el Haden se sobreponía con la producción ecuatoriana. Entonces había que buscar una nueva variedad
que pueda salir después del mango ecuatoriano para complementarnos, ¿no es cierto? Y es ahí donde el Kent se presenta como una oportunidad. Entonces, algunos empresarios visionarios, y pronto te voy a presentar a Will Caban, que es uno de estos empresarios mundiales, globales, que promovió el mango en el Perú, dijo, vamos a probar estas variedades. Como hoy estamos hablando de probar otras variedades para evitar el problema pues, que acabamos de tener, ¿no es cierto? Otras variedades de gran sabor y gran demanda, ¿no? Ataulfo es la variedad del mango que está creciendo en Centroamérica y que tiene un sabor delicioso. Hay mangos que tienen muchísimo más grados Brix que el Kent, a los cuales tenemos que ir orientándonos. Entonces el mercado, la demanda y la iniciativa hace que la diversidad se dé. Sin embargo, en el gobierno, en la gestión pública, es diferente el proceso, ¿verdad? Es diferente el proceso porque tiene que seguirse una serie de requisitos y prerequisitos para lograr que se implemente un producto. Tú has hablado del arándano. El arándano tuvimos como Perú la suerte de que Sierra Exportadora en ese momento estaba adscrita a la PCM, a la oficina del primer ministro. Entonces, con esta visión que tiene que tener siempre un gestor público, no es solamente pues teoría y ser un buen gestor, no se requiere solamente ser un buen administrador en la gestión pública, se necesita ser un hacedor, alguien que tenga visión, alguien que pueda aportar, ¿verdad? Entonces el equipo que estuvo en ese momento en Sierra Exportadora decidió lanzar el arándano. ¿Por qué? Porque hay que innovar, hay que diversificar y además para salirnos de esa rutina histórica de que cuando se habla de pequeña agricultura se encuentra lo que hay alrededor y le dice pequeño, ingresa esto. Y al decirle ingresa esto, está ingresando en un cultivo, un producto ya está de salida. Entonces he estudiado la teoría de los productos, hay productos vaca, ¿no es cierto?, productos perro, ¿no es cierto?, esa matriz, ¿no es cierto?, el producto perro es aquel producto que ya no tiene mercado, que ya no tiene precio, que nadie lo quiere. Y el pequeño productor normalmente entra, le inducen a producir productos perros porque es lo más fácil, ya se conoce. Por eso siempre pierde. La teoría de la telaraña se da porque estás perdiendo y perdiendo y perdiendo. Entonces decidimos en ese momento hablar del arándano, apostar por el arándano, porque sabíamos que Estados Unidos termina su producción en agosto, Chile empezaba en noviembre, y las pequeñas pruebas que se habían hecho por algunos emprendedores que no faltan, determinaba que en Perú salía septiembre y octubre, que era justamente la ventana. Y entonces le empezamos así, le empezamos a dar duro, a motivar, a hablar. Empezamos en diciembre del 2011 en un hotel importante de Miraflores y cada diciembre un gran evento hablando del arándano. Entonces, el éxito se dio y nos convertimos en 8 años en el principal país exportador de lejos del arándano. Entonces, esta última etapa a la que tú te refieres me motivó a hablar igual. Tenemos que diversificar para tener propuestas desde el sector público, que no venga todo el sector privado. Y muy bien, gracias por recordar, el ministro aceptó acompañar en una propuesta de diversificación productiva, ¿no? Para crear otros productos como la frambuesa, que ya he visto que se ha convertido en el nuevo producto promovido por el sector. Hablamos de la frambuesa de la cereza, que tiene que llegar para la sierra, la mora, hemos hablado del azaí, el potencial que tiene el azaí, hemos hablado de las nueces. Por ahí he soltado también el pistacho, ¿no? ¿Y por qué el pistacho? Porque el pistacho se produce en California. ¿Y qué más se da en California? Se da palta, se da fresa, se da arándano. Y si todo eso se da en Perú, significa que el pistacho también tiene que dar en Perú. Entonces, esa es la forma de ir pensando en la diversificación con una mirada puesta en el mercado, en la demanda mundial y el potencial en Perú. Yo felicito y agradezco al ministro que haya puesto toda la fuerza del ministerio en la frambuesa y estoy seguro que los beneficiarios van a ser los pequeños agricultores alrededor de los fondos de agroexportación y cerca de las plantas de congelado, porque la frambuesa va a ir primeramente para exportarse congelado, paralelamente a atender la gran demanda del mercado nacional que está ávido por frambuesa, ¿no? Claro, ahora yo no quería perder también la oportunidad de comentar. Yo estuve en la presentación de tu libro, que yo sé de paso no llegué a conseguir ni uno, pero no importa, estaba lindo. Pero fue interesante esa exposición. Y es importante de repente pedirte un resumen de la idea central de tu libro, porque es una propuesta innovadora y hay pocos que estén
sacando adelante propuesta innovadora a ese nivel. Así que te pediría que nos des un resumen de la idea central del libro. Encantado. Justamente esta forma de mirar la posible producción local, con un enfoque de producir lo que el mercado quiere. En el caso del arándano, el mercado necesitaba este producto. Estados Unidos termina en agosto, Chile en noviembre estaba vacío, el mercado septiembre y octubre. Entonces, pensando en atender ese nicho de mercado, esa necesidad es que comenzamos a promover. Entonces, y no solamente el arándano, esta época de gestión pública, sino también una lista de otros productos que el mundo necesita y requiere y que el Perú puede producir. Entonces, la gran tarea del Perú es estar detrás de lo que el mercado está demandando para organizar la asociatividad, la normalización productiva, lograr competitividad de la pequeña unidad agrícola, la asociatividad y la normalización en base a lo que el mercado quiere y lo que el mercado demanda. Entonces se hablaba en ese momento de los quesos maduros, es otro gran logro que tiene en este momento nuestro país, del café tostado, de mayor calidad en los chocolates, de la trucha también, la lana de la ganadería altoandina que necesita acompañar junto a las grandes compras que hacen las empresas arequipeñas. Hay que dar otra salida a los productores organizados, ¿verdad? Entonces, ese enfoque de mirar lo que el mundo quiere y organizar a través de planes de negocios, el apoyo al agricultor asociado, vinculado o empresario pequeño para apoyarlo a que se establezca sus patrones, su calidad, sus ventas. Ese modelo fue exitoso en este piloto que hizo Sierra y Selva Exportadora hasta el año 2018, cuando salimos en enero de 2018. Entonces, ese modelo estimamos que se puede seguir repitiendo en el Perú. Agromercado está haciendo un esfuerzo, pero que podemos repetirlo en Ecuador, en Colombia y en Bolivia, ¿no es verdad? Para lo cual, la propuesta justamente central del libro era la creación de una agencia andina de integración productiva, para que repita este modelo, y esta idea de repetir el modelo viene de las mismas embajadas y los mismos gobiernos que han buscado la asesoría nuestra para crear una gestión similar. Entonces te imaginas los 4 países con la misma visión, con la misma forma de integrarnos, que podemos producir los mismos cultivos. Ya Colombia es grande en palta, Ecuador está creciendo, Perú es grande en palta, no cuesta nada hacer en Bolivia también un poco de palta para encontrar los espacios. Chile, que va a regresar al acuerdo andino, produce palta. Entonces, ¿por qué no pensar justamente que Chancay esté en el centro de la zona andina para unir la producción y sacarlo hacia el Asia y hacia Asia desde Chancay? Pero algo importante, Andrés, que no lo tenía yo ese día de la presentación del libro, es que hay un dispositivo, una medida, una propuesta directiva, como quiera llamarse, de la comunidad andina, que indica que existen las empresas multinacionales andinas. Empresas multinacionales andinas, o sea, la acción que va a hacer la Agencia Andina de Integración Productiva va a ser formar empresarios en cada país y los va a unir a través de esta directiva del Acuerdo Andino, que permite que con una sola empresa se evite la doble tributación, un solo gerenciamiento, una visión de mercado muy clara, muy eficiente, muy focalizada para lograr el éxito de esta propuesta que estamos presentando. ¿Podría haber una cámara andina para ASEAN? Interesante, claro. Ahora, dado todo esto que nos has comentado, te hago yo una última pregunta. Ok, con toda esa visión estratégica, ahora miramos un mercado que no es nuestro mercado habitual, un mundo que no necesariamente practica nuestras mismas culturas, pero que es hermoso, que tiene sus opulencias, que le gusta también el lujo, que tiene capacidad industrial, que se ha unido, que son los países de Asia. Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur, Brunei, los países al borde del río Mekong. Nos preguntamos y te preguntamos a ti, ¿cuál es la forma en la que deberíamos enfocarnos para lanzarnos a pelear una agroexportación en ese mercado que puede ser interesante para nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Mientras hablabas ya estuve pensando en Sandokan. ¿Te acuerdas? Tú no lo claro, sí, nacido, sí. No, había nacido todavía cuando ya Sandokan cubría la radio de mi niñez. Bueno, claro. Me has hecho evocar a Sandokan.
El Perú tiene 23 TLCs. En algunos y en muchos, quizás en todos, no sabemos qué contienen esos TLCs. Se conocen cosas someras, ¿no? Yo exporto a Estados Unidos y agradezco la existencia del TLC. Sin embargo, uno no tiene que pensar en tú, en tu empresa, ¿no? En ti o en tu empresa, sino esta visión de qué más hay para el resto de nosotros, ¿no? Entonces nos falta conocer mejor los componentes de los TLCs, qué más existen en los TLCs para que más pequeños productores, más asociaciones, más agricultura familiar puedan participar. Recientemente el TLC con Hong Kong, hay un TLC con Australia. ¿Sabías que hay un TLC Claro, con Australia? sí. ¿Qué cosas se puede vender a Australia? No tengo la lista, no la he bajado, la verdad. Entonces, yo creo que ahí tiene que enfocarse la primera tarea de esta magnífica iniciativa de esta Cámara de Comercio de la ASEAN, ¿no? Más allá del cobre, más allá de los minerales que se puede vender, seguramente podemos meter también los equipos de perforación que actualmente Perú está produciendo, no para grandes trochas mineras, sino pequeñas, se están exportando y creo que se exportan a Malasia, que podrían ir a todo el ASEAN. Pero más allá de ese avance que lo hacen las propias grandes empresas, porque las empresas que pueden exportar valor agregado en minerales ya lo están haciendo o lo deberían hacer, ¿no es cierto? Entonces el mundo está dividido entre empresas autosostenidas económicamente y el resto que es la agricultura familiar del pequeño productor, en donde nosotros tenemos que tener ese rol de apoyarlos, pues, ¿no? Porque si los TLCs apoyan solamente esta parte de las empresas, ¿quién piensa en los pequeños que no están en los gremios? Justamente las cámaras de comercio que tienen una visión de crecimiento, de desarrollo y también un aporte social, un aporte sostenible. Ahora está de moda el concepto ESG. Entonces, ese concepto de determinar en qué puede ser útil la cámara para poder vender más y mejor provenientes de nuevas zonas productivas de Perú, porque no vas a pensar pues que el puerto de Chancay es solamente una infraestructura hermosa. El puerto de Chancay, estimados amigos, Andrés, tiene que ser una herramienta de desarrollo. Y esa herramienta se centra en que siendo totalmente automatizada es más barata que el resto del puerto. Al ser tan automatizado y con menos tiempo de tránsito, el valor FOB puede ser mayor, porque el flete es menor. Esa mayor diferencia a favor del productor tiene que ayudarnos a ser más competitivos. Entonces, nuestra tarea es más bien cómo usamos esta cercanía a las embajadas, a los aliados comerciales que hubiera, para entender en qué son deficitarios, qué les falta, qué es lo que normalmente no tienen. Puede ser cebolla, de repente, ¿no? Podrían ser uvas, porque las uvas son cultivos permanentes y creo que en el ASEAN no es como me explicabas hace unos días, en el ASEAN son de poco periodo vegetativo en los tiempos de cultivo. Entonces, esa complementación desde el concepto de seguridad alimentaria también es vital. Nosotros ayudarlos con nuestra producción a su seguridad alimentaria y ellos con las compras que nos pueden hacer ayudar a nuestra seguridad alimentaria en provincia. Contigo hemos hablado alguna vez de los hermanamientos productivos. Qué interesante sería que tú me cuentes, ya Alfonso, ASEAN va a tener, ¿son 7 países o 11? 10. 10 países con 10 regiones. ¿Qué te parece? Hagamos ese trabajo. Hermanamientos productivos para encontrar qué te vendo, qué necesitas que yo lo produzco, yo te embarco. Bueno, la verdad que Alfonso es sumamente interesante, ¿no? Además, quisiera invitarte a que después podamos volver a conversar acá. Nosotros estamos haciendo estrategia, avanzando en el tema. En marzo vamos a hacer un lanzamiento con las embajadas y organizaciones internacionales y obviamente vamos a llamar a todos los interesados que conocen el tema a discutir las estrategias y la inteligencia que estamos haciendo. Así que lo primero quería agradecerte la entrevista. Si tienes algo más que quieras decir a nuestros escuchas y observadoras. No, fabulosamente sorprendido de esta iniciativa. No se me había ocurrido una Cámara de Comercio de ASEAN, ¿no? Y que nos permita conocer más del potencial de integración económico, social y cultural con estos maravillosos países. Cuando yo era presidente de ADEX, inclusive cuando era ministro, me reunía con los embajadores de muchos de estos países. Estaba China también e India en estas conversaciones y decíamos pues que en esa mesa estábamos representantes, creo que las
3/4 partes del mundo, ¿no? Indonesia tiene 290 millones de 300 habitantes. millones de habitantes, ¿no es cierto? Sí. 290 más o menos. Bueno, hay muchísima población en esos espacios. ¿Y qué comerán, no? ¿Qué le podemos vender de Ayacucho a la ASEAN? ¿Qué podemos vender de Puno? ¿Qué podemos vender de la selva? Esa es la gran tarea. Si me permites ofrecer mi apoyo y colaboración en el ASEAN, me gustaría hacer el vínculo entre el Perú productivo potencial que necesita tener salida y la demanda que ustedes como Cámara de Comercio nos van a poder transmitir y brindar información. Bueno, mira, yo creo que una cosa que responde a lo que tú estás diciendo, me lo dijeron en el Ministerio de Agricultura de China. En la misión 2004, en la 4ª ronda de negociaciones, lo que hizo el director de cooperación fue darme un asiento y decirme, siéntate acá, trabaja con nosotros. Y cuando les expliqué el Perú y vimos la producción interna de China, la industria, nos dimos cuenta de algo. Éramos pequeñitos. Y la pregunta era, ¿tú cómo me ves como China al Perú? Y digo, te vemos como una boutique. No esperamos que tú nos vendas soya por barcos de 300.000 toneladas, 80.000, no. De ti esperamos aceites de mucho sabor, frutas de gran sabor, maderas de gran calidad. De ti esperamos lo que se compra en una boutique. Y algo que seguramente tú conoces mucho mejor, seguramente, es que en los países de Asia existe el lujo. Existe la gente que gana dinero y dice, yo quiero probar ese producto que no se produce 1 millón de botellas. No, se produce poquito. Y algo bello y hermoso de la producción peruana, como lo que me hablaban los cafetaleros con el café que están sacando ahora, como el geisha, es, no, me pagan otro precio. Yo lo produzco en altura, es de alta calidad, es una boutique. Entonces, esa capacidad que tienes tú nos permite ofrecer lo mejor de la calidad peruana a un mercado exigente, que tiene también gente que son grandes emprendedores con muchísimos recursos que podrían pagar por ese producto y además estar feliz de recibirlo, ¿no? Correcto, quedamos así. Muchas gracias, Alfonso, de verdad, ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias a todos, un gusto. Muy